Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a abordar la resolución de problemas de programación lineal por el método Simplex. Vamos a resolver un problema de maximización para investigación de operaciones. Bien. El problema a resolver hoy es este que se plantea. Es una maximización de 3x1 más 4x2 más 5x3 sujeto a las siguientes restricciones. 3x1 más x2 más 5x3 debe ser menor o igual que 150. x1 más 4x2 más x3 debe ser menor o igual que 120 y 2x1 más 2x3 debe ser menor o igual que 105. Cumpliéndose las restricciones de no negatividad para las tres variables que vamos a estar utilizando. Bien, el primer paso es igualar a 0 la función objetivo. ¿Cómo se hace eso? Debemos pasar todos los elementos de la derecha hacia la izquierda. Si estaban sumando, ahora van a pasar restando. Y finalmente debemos igualar a 0 nuestra función objetivo. Las restricciones continúan tal cual iniciaron. Todavía no las tocamos. Este es nuestro primer paso. Igualar a 0 nuestra función objetivo. Posteriormente, dado que estamos trabajando con menor o igual, debemos agregar las variables de holgura para poder convertir en una igualdad nuestras restricciones. Entonces, nuestra primera variable de holgura es S1 para igualar a 150. Nuestra segunda variable es S2 para igualar a 120. Y nuestra tercera variable es S3 para igualar a 105. Dependiendo luego del libro que se consulte, en ocasiones no se trabajan las variables de holgura como S, sino como X, teniendo que si ya se usaron X1, X2, X3, las siguientes a utilizar serían X4, X5 y X6. Independientemente de eso, la resolución de problemas sigue los mismos pasos. Bien. Ahora, una vez que tenemos eso, ya debemos elaborar nuestra tabla, que simplemente va a ser un vaciado de nuestras ecuaciones con respecto a una tabla. De modo que yo tengo x1, x2, x3, aquí tengo z. El único lugar donde aparece z es en mi función objetivo, por lo que z solamente va a estar acá, en 1, y los demás va a ser 0. Posteriormente tengo las variables x1, x2, x3, y nuestras variables de holgura S1, S2 y S3. S1, S2 y S3. En mi función objetivo, S1, S2 y S3 no existen, por lo que aparecerán en 0. Mientras que Z tiene coeficiente de 1, X1 tiene coeficiente de menos 3, X2 tiene coeficiente de menos 4 y X3 tiene coeficiente de menos 5, que es lo que tenemos aquí en la tabla. Lo mismo vamos a hacer para nuestras restricciones. No olvidemos que en la función objetivo yo tengo un resultado de 0. Vaciamos todas nuestras restricciones dentro de la tabla y vamos a nombrar o vamos a numerar nuestros renglones como renglón 0, renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Si hubiera más, habrá que poner más renglones. Ahora, acá habrá que notar que tenemos nuestras variables básicas, que son S1, S2 y S3. ¿Por qué son básicas? Porque si nosotros seguimos S1 acá con S1 acá, vemos que aparece en 1 y el resto de la columna aparece en 0. Nuevamente S2 aparece en 1 y el resto de la columna aparece en 0. Y S3 nuevamente aparece en 1 aquí, coincidiendo, y todo lo demás en 0. Ahora, ¿pero qué significa todo esto? Bueno, significa que inicialmente X1 y X2 van a valer 0. Entonces, veamos. X1 es igual a 0. Y X2 es igual a 0. Bien, ¿qué significa? Si 3 por 0 me da 0, menos 4 por 0 es 0, menos 5 por 0
es 0, o sea, x3 también vale 0. Nuestro resultado aquí sería 0, lo cual es correcto. Posteriormente, si decimos que aquí x1 es 0, x2 es 0 y x3 es 0, decimos entonces que S1 es igual a 150. Y por eso S1 ahorita, en este momento, es una de nuestras variables básicas. Nuevamente aquí x1 es 0, x2 es 0, x3 es 0, por lo tanto el valor de S2 es 120. En la tercera es 2 por 0, pues es 0, 2 por 0 es 0, más S3, entonces S3 vale 105. Eso las hace que se conviertan en nuestras variables básicas y por eso aparecen en esta columna. La idea de solucionar estas por el método simplex es ir obteniendo los valores de nuestras variables x1, x2 y x3. Entonces, la idea es que posteriormente vayamos sustituyendo estas variables básicas por nuevas variables básicas que nos den solución a nuestra ecuación. Bien. Sigamos. Ahora debemos identificar la columna pivote. Debe entrar la variable más negativa del renglón 0. Entonces, veamos. Tengo menos 3, menos 4 y menos 5. Esta es la más negativa, por lo que se identifica como la variable que entra. O sea, x3 va a ser la variable que entra. Ahora debemos identificar el renglón pivote. Debe salir el resultado positivo más pequeño al dividir R entre la columna pivote. Bien, pero ¿eso qué significa? Significa que ya tengo una columna pivote identificada, menos 5, 5, 1 y 2. Y tengo los resultados identificados. Entonces, mis resultados, que son 150, 120 y 105, los voy a dividir entre 5, 1 y 2, tal como aparece acá. El elemento del resultado más pequeño va a ser el que salga. En este caso fue el 30. 120 y 52 son mayores que 30, por lo que este sería mi renglón pivote. Ahora, ya que tengo mi renglón pivote, el elemento que se encuentra entre la columna y el renglón pivote se le llama el elemento pivote. Necesito que ese elemento pivote se convierta en 1. La estrategia para lograr eso es dividir todo el renglón pivote entre el elemento pivote. Como en este caso mi elemento pivote era 5, todo el renglón lo deberé dividir entre 5. No olvidemos que 0 entre 5 me va a seguir dando 0. Y 5 entre 5 pues me va a dar 1, que es lo que finalmente estoy buscando. Y bien, entonces yo tendría 0, 3 entre 5 me da 0.6, 1 entre 5, 0.20, 5 entre 5 me da 1, 1 entre 5 me da 0.20, 0 entre 5 seguirá siendo 0, igual que acá. Y 150 entre 5 ya habíamos visto que era 30. Bien, ahora, ya que tengo mi elemento pivote en 1, debo convertir en 0 el resto de los elementos de esa columna pivote. Entonces, ¿cuáles son los elementos a convertir en 0? Serían este y este. Si ya existe algún elemento en 0, no necesito ya hacer ninguna iteración porque ya están convertidos en 0. Pero en este caso debo convertir en 0 los que ya tengo. Empecemos por el renglón 0. Para lograr obtener un 0 en el renglón 0, yo deberé utilizar los elementos de mi renglón 1, que es mi elemento pivote, y multiplicarlo por el contrario del elemento que tengo acá y quiero convertir en 0. En este caso mi elemento es menos 5 y su contrario sería un 5 positivo. Entonces todo el renglón pivote deberá ser multiplicado por el 5 positivo. Y una vez que se tenga, nosotros deberemos sumárselo al renglón que debemos eliminar. Bien,
Entonces aquí tengo un error, este es Z. Bien, entonces 0 por 5 pues me da 0, 1 más 0 me sigue dando 1. 6 por 5 por punto 6 me da 3, menos 3 me daría 0. 5 por 2 me daría 1, menos 4 me queda menos 3. 5 por 1 me da 5, menos 5 que tengo acá, 0. 5 por 2 me da 1, entonces 0 más 1 que tengo acá, 1. 0 por 5 me daría 0, 0 más 0 me da 0. 0 por 5 es 0, 0 más 0 me da 0. 5 por 30 me da 150, 0 más 150 me da 150. Entonces, todos los números del renglón pivote por un número n, que al sumarlo con el renglón R0, el elemento de la columna pivote de 0, en este caso el número fue 5. Bien, todavía solamente hemos convertido en 0 este elemento de la columna pivote. Me falta el renglón 2 y me falta el renglón 3. Trabajemos ahora con el renglón 2. Bien, debemos buscar un número que al multiplicarlo por este 1 me dé 0 al sumárselo al renglón 2. El contrario de 1 sería menos 1. Así que vamos a multiplicar todo el renglón por menos 1. Entonces, y una vez que ya lo tengamos, vamos a sumárselo al renglón 2. Bien, 0 por menos 1 me da 0, más 0 tengo 0. Punto 6 por menos 1 me da menos punto 6, 1 menos punto 6 me da punto 4. 1 por menos 1 por punto 2 me da menos punto 2, 4, más menos punto 2 me da 3.8. 1 por menos 1 me da menos 1, 1 más el menos 1 me da 0. Entonces aquí tengo 0 y le voy a sumar menos 1 por punto 2, entonces tengo menos punto 2. 0 por menos 1 me da 0, entonces 1 más 0 sigue siendo 1. 0 por menos 1, 0. 0 más 0 me da 0. Tengo 120 más menos 1 por 30 sería menos 30. Me quedan 90. Bien, hemos resuelto dos renglones que serían el renglón 0 y el renglón 2. Ahora debemos trabajar con el renglón 3 que todavía no se convierte en 0. Bien, el contrario del 2 sería un menos 2, entonces a multiplicar 1 por menos 2, yo podría ya hacer la suma para eliminar este 2. Eso significa que todo mi renglón pivote lo voy a multiplicar por ese menos 2 para que cuando yo sume aquí esto me dé 0 y todos los demás se transformen. Ahora tenemos que 0 más 0 por menos 2, ya sabemos esto va a ser 0, entonces tengo 0. Punto 6 por menos 2 sería menos 1.2. 2 más menos 1.2 me daría punto 8. Ahora tengo menos 2 por punto 2 sería menos punto 4. 0 más menos punto 4 me queda menos punto 4. 1 por menos 2 es menos 2. 2 más el menos 2 tengo 0. Menos 2 por punto 2 sería menos punto 4. 0 más el menos punto 4 tengo menos punto 4. Entonces 0 por menos 2 es 0. 0 más 0 es 0. 0 por menos 2 sería 0. 1 más 0 me queda 1. 30 por menos 2 sería menos 60. 105 menos 60 me quedan 45. Bien, si se fijan aquí ya tenemos nuestra tabla normalizada. Tenemos puros ceros y un 1 en la columna X3. Ahora si se habrán dado cuenta,
como la variable que entró fue x3 y la variable que salió fue s1, s1 se elimina y queda x3 en su lugar. Bien, ahora, ¿por qué hemos de repetir los pasos? Porque nosotros no vamos a detenernos hasta que no exista ningún elemento negativo dentro del renglón 0. En este caso yo todavía tengo un elemento negativo, así que debo volver a hacer todo nuevamente hasta que ya no tenga ningún elemento negativo dentro del renglón 0. Así que ya tenemos identificada mi columna pivote, que es la única que me queda ya con un número negativo. Nos falta identificar lo que sería mi renglón pivote. No olvidemos que el renglón pivote surge de dividir R entre la columna pivote, por lo que tengo 30 entre punto 20, 90 entre 3.8 a 45 no lo puedo dividir entre menos punto 4, porque una de las reglas es que nunca divido entre 0 y nunca divido entre negativos, así que este queda desechado. De los dos que elegí, el más pequeño sería 23.6842, que es más pequeño que 150, por lo que ya tengo mi renglón pivote. Ahora sí, vamos a hacer la conversión del elemento pivote en 1. Para ello sabemos que el elemento pivote se debe utilizar para dividir todo el renglón pivote. En este caso el elemento pivote es 3.8, así que todo el renglón pivote se va a dividir entre 3.8. Y este sería mi resultado. Mi elemento pivote ya quedó en 1, que es este. Y todo lo demás, al ser dividido entre 3.8, me da estos resultados. No olvidemos que cualquier número que divida 0 entre cualquier número siempre va a ser 0. Entonces aquí estoy obteniendo mi 0 nuevamente. Y como ya tengo el 1, bueno, la variable que entró en este caso fue x2. Y la variable que sale es s2. Por lo que al entrar x2 sustituye a s2. Aquí la podemos ver. Bien, ahora sí, convertir en 0 el resto de los elementos de la columna pivote. Para eso vamos a trabajar como siempre en un orden. Empezamos con el renglón 0, que es el que quiero eliminar, y su contrario del renglón 0, o sea del menos 3, en este caso sería un 3 positivo. Por lo que todo mi renglón pivote se deberá multiplicar por el 3 positivo, y al momento en que yo haga la suma, voy a obtener mi resultado del nuevo renglón. Entonces aquí podemos ver que es 1 por 3 más el menos 3 de aquí. Eso me da 0. Aquí tengo 0 por 3 es 0. 1 más 0 pues sigue siendo 1. 0 más .1052 por 3. Bueno, esto me da .31 más el 0 pues me da 0. Digo, me da .3157. Y así sucesivamente volvemos a operar con todos los demás elementos. De modo que más adelante nosotros vamos a sustituir ese renglón para que ya tengamos el nuevo renglón. Y aquí tenemos nuestro nuevo renglón. Ahora me falta trabajar el renglón 2 y el renglón 3. Perdón, el renglón 1 y el renglón 3. Dado que el renglón 2 es el renglón pivote, ese no se toca. Entonces sigamos en orden. Vamos a trabajar nuestro renglón 1. Y bien, lo que queremos eliminar es este punto 20 que está acá, así que su contrario sería menos punto 20. Así que todo el renglón pivote se va a multiplicar por menos punto 20 para que al sumárselo al renglón 1, en ese elemento yo obtenga este 0. Entonces, pero debemos afectar todo el renglón al multiplicarlo. Y esos serían mis nuevos resultados.
ya solamente vamos repitiendo los pasos iniciales. Vamos buscando convertir en 0 el resto de los elementos de la columna pivote. Bien, nos queda simplemente el renglón 3. Así que vamos a trabajar con el renglón 3. Aquí el que me interesa eliminar es el menos 0.4, así que su contrario sería 0.4 en positivo. Eso haría que todo mi renglón pivote lo tenga yo que multiplicar por el 0.4 para que al momento en el que yo lo sume, automáticamente yo obtenga un 0 en esa posición. Y aquí obtenemos nuestro 0. Y vamos sumando todos los demás elementos. Bien. Aquí obtuvimos nuestra columna final, 0, 0, 1, 0. Además de eso, ya no tenemos ningún negativo en el renglón 0, por lo que ya no es necesario continuar iterando. En estos casos, cuando los números son muy grandes, aquí se aconseja que por lo menos se agarren 4 cifras significativas y podemos eliminar todo lo demás. Ahora, ya tengo mis resultados. Aquí me dice Z y aquí si se fijan tengo 1, 0, 0, 0. Quiere decir que el resultado que aparezca hasta el final es el valor de Z porque está Z como variable básica. X3... Vemos columna de X3, está 0, 1, que coincide acá, 0, 0, quiere decir que esta es una de mis variables básicas y tengo como resultado este para X3. X2, nuevamente, lo hice bien, entonces 0, 0, 1, 0, entonces es mi variable básica y aquí tenemos, este es el resultado para esa variable y S3 también es una variable básica. Y aquí la podemos comprobar que tenemos 0, 0, 1 y el valor de esa variable básica es este. Simplemente los extraigo y los coloco acá. Para que yo ya tenga mis valores de la resolución de este problema. Una de las cosas que hay que notar es que X1 no está dentro de las soluciones, dentro de las variables básicas que tengo acá. Eso significa que simplemente entonces vale 0. ¿Por qué? Porque no figura en la solución. Así de sencillo. Ahora, siempre se recomienda hacer una comprobación dentro de nuestras ecuaciones. Entonces, si yo tengo 3x1 más 4x2 más 5x3, pues voy a multiplicar 3 por, no olvidemos que x1 valía 0, 4 por x2 que vale 23.6842.105, entonces aquí lo tengo, más 5 por lo que sería el valor de x3 que es 25.26, etcétera. Y las restricciones, pero las restricciones con mis variables de holgura. ¿Por qué? Porque este S1, si no está dentro de las soluciones, es 0. Simplemente 0. S2 no está dentro de las soluciones, entonces simplemente 0. Y S3 sí está dentro de la solución, aquí tenemos el valor de S3. Y al momento en que yo aplique su valor acá, me debe dar este resultado, que es el que ya teníamos con la igualación 105. Entonces, al hacer la comprobación, todo queda perfecto. Si no se comprueban a veces las variables de holgura, podemos llegar a tener algún error con respecto a nuestra variable de holgura. Bien. Y queda comprobado, 150 es igual a 150, 120 igual a 120 y 105 igual a 105. En donde nuestras tres variables x1, x2, x3 fueron mayores o iguales que 0. Y estos son nuestros valores. Bien, con eso estaríamos concluyendo este video. Espero que les haya sido de utilidad.